estamos en un tiempo donde hay un gran riesgo para votar, donde hay mucha preocupación por el pueblo de Puerto Rico de que cómo es posible de que podamos votar en las próximas elecciones de manera segura. Y para eso, la Fundación Rafael Hernández Colón ha reunido a dos personas, a Héctor Luis Acevedo, las dos son muy conocidas, Héctor Luis Acevedo y Zoela Boy, personas que han estado en gobierno y han participado en estos procesos. Y me percato que no le he dado broadcast, así que voy ahora. Vamos a empezar. Saludos a todos. La Fundación Rafael Hernández Colón hace este seminario para discutir los problemas que puede representar durante este año electoral el que estamos sufriendo una pandemia que requiere de que se tomen medidas de salud y hace, o entendemos todos, que hace que nuestro sistema tradicional de votación pueda resultar inadecuado en estos tiempos de pandemia. Para discutir los distintos ángulos sobre este tema y las posibles soluciones al tema de la pandemia, la Fundación Rafael Hernández Colón ha reunido a dos personas muy conocidas por todos ustedes, a Héctor Luis Acevedo y a Zoela Boy, personas que tienen experiencia en gobierno y personas que han participado en eventos electorales en Puerto Rico y que nos pueden arrojar luz sobre este tema. La idea que tenemos es de cubrir varios issues relacionados a este tema, esencialmente 4, donde podamos discutir las medidas que se deben de tomar ante la posibilidad de pandemia. Nos guía un principio, yo creo que a los 3, que es que el ideal es que pueda votar todo el que desee votar y que el deber del gobierno es hacer posible que la mayoría, dentro de los recursos existentes, dentro de las realidades, la mayoría que desee votar pueda votar. También nos mueve el que las medidas que se tomen sean de la confianza del pueblo de Puerto Rico. Vamos a discutir 4 aspectos de esto, que son los 4 que más se discuten a través de los Estados Unidos en estos momentos. Los asuntos relacionados a la inscripción del elector, las modificaciones que se tendrían que llevar a cabo en los colegios de votación para que se pueda votar de manera segura, las posibilidades de expandir el concepto del voto adelantado y el tema que tal vez más se está discutiendo en estos momentos a través de Estados Unidos es la ampliación del concepto del voto universal por correo. No vamos a discutir las alternativas de voto por internet porque hay un consenso entre los panelistas y el moderador de que al día de hoy no existe una tecnología debidamente segura, debidamente desarrollada en ningún lugar de los Estados Unidos, que se pueda establecer en tan corto tiempo en Puerto Rico, porque no ha sido desarrollada, y a la vez que cumpla con uno de nuestros deseos, que es que las soluciones tienen que ser confiables. Vamos primero al tema de los retos que representa esta pandemia en el aspecto de la inscripción del elector y le pido a Héctor Luis que comience. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación y un saludo especial a la licenciada Zoela Boy, con quien me honra compartir esta convocatoria que se nos ha hecho. Parte del derecho de votar es el derecho indispensable de inscribirse. Aquí en Puerto Rico, originalmente este proceso se interrumpe en parte por el terremoto en el área sur, como luego por el cierre en el mes de marzo de todas las juntas de inscripción permanente.
Esas juntas tenían programada, luego de muchos retrasos, la inscripción en particular de los jóvenes que están en escuela superior y que cumplen 18 años para el día de las elecciones de este noviembre. Y se cerraron las juntas de inscripción. Por lo tanto, existe un número de personas que tienen derecho técnicamente a inscribirse y que no lo han hecho. Cuando se abrieron las inscripciones en las universidades, pues vino un flujo tremendo de jóvenes a inscribirse. ¿Por qué? Porque ni en el 2017, ni en el 2018, ni en el 2019, la comisión cumplió con la ley electoral, el artículo 6016, que obliga a hacer un plan para inscribir los jóvenes en las escuelas superiores, porque es el grupo poblacional que menos normalmente se inscribe en el mundo. Segundo, y yo creo que esto es importante, existe una jurisprudencia son casos, ¿verdad?, obligatorios, tanto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el caso de Don versus Blomstein, Marson versus Lewis, que los recoge la jurisprudencia de Puerto Rico, en el caso de Ortiz Angleroy y el caso de Zenón versus Melesio, que dicen que antes de hacer un evento electoral, tú no más de 50 días tienes que permitirle a la gente inscribirse, ¿verdad?, para respetar el derecho de la movilidad y que las personas puedan votar por el alcalde, el representante que les toca en su jurisdicción, ¿verdad? Así que nosotros, cuando hablamos de elecciones, yo oigo a veces comentarios de poner tal fecha de elección, pues usted tiene que echar esos 50 días más para adelante. Y segundo, ¿por qué es importante la inscripción? ¿Por qué se hacen listas electorales? Y eso es importante entenderlo, porque si todos los electores fueran a votar, digamos, donde quisieran votar, pues entonces tú tendrías 500 personas en un colegio y 3 personas en otro. Es por eso que la comisión tiene que dividir el electorado para que usted pueda votar de manera ordenada. Este es un tema que va a requerir diálogo entre los partidos políticos, algo que ha estado un poco ausente en este cuatrienio, porque estas son situaciones que afectan al electorado puertorriqueño y que a menos de 6 meses de las elecciones, cualquier enmienda en la ley electoral es sospechosa. Por lo tanto, tú tienes que dialogar, o sea, ¿cómo le vamos a hacer viable este derecho a los jóvenes puertorriqueños o a personas que por alguna razón no votaron en las últimas 2 elecciones y desean votar ahora? Pues tú tienes diferentes alternativas. A mí se me ocurre que una alternativa es abrir, están pensando abrir las HIPS durante finales de mes de mayo, pues notificarle con el Departamento de Educación a estos jóvenes y darles un calendario para que no, como por citas, ¿verdad?, para que vayan a inscribirse, a menos que tú quieras llevar una unidad móvil a las escuelas. Otra es establecer un sistema abierto al público para que llamen y establezcan una hora, como se hace ahora en los dispensarios médicos, ¿verdad?, o en los abogados, donde no es el primero que se puede llenar por la situación de la pandemia. Bueno, se me ocurren esas alternativas. A las escuelas es complicado porque es que no hay escuelas ahora. Bueno, las escuelas están abriendo para otras cosas ahora. Se le puede hacer, de hecho están distribuyendo alimentos en las escuelas. Y eso es una alternativa. Otra alternativa es que vayan a la HIP. Claro, yo como funcionario electoral tengo que establecer que las HIPs normalmente están en el mismo centro del pueblo. Si usted vive en Castañer, en Lares, está casi a 1 hora del centro del pueblo. O sea... bueno, pero tenemos que bregar, como dijimos al principio, ¿verdad? Dentro de las realidades del tiempo, los recursos. Quiero decirle a los participantes, a los que están asistiendo, que tenemos como meta que cuando lleguemos al minuto 40, tomar preguntas. Ustedes pueden ir haciendo preguntas. Hay un lugar ahí que dice Q&A. Pueden ir formulando las preguntas. Yo las voy recogiendo y se las someto a los panelistas en su momento. Déjame preguntarle a Zoe. Hay cerca de 40 estados en los Estados Unidos y el Distrito Colombia donde se permite el registro online. Eso aquí no se ha
experimentado. ¿Qué tal de esa alternativa? Primero a Zoe y después a Héctor. Mira, yo debo comenzar primero, permíteme saludar a los que nos están acompañando y Héctor Luis, para mí es un honor estar contigo y tengo que decir, José Alfredo, todos los días estamos hablando de cómo la pandemia está afectando a Puerto Rico, nos afecta a cada uno y a cada una a nivel individual y a nivel colectivo, economía, salud, las rutinas que tenemos y poca gente está hablando de cómo va a afectar, cómo ya está afectando la pandemia al asunto de las elecciones. Así que por eso mi agradecimiento por la invitación a estar con ustedes en este seminario y creo que la Fundación Rafael Hernández Colón está dando un paso al frente en un tema que se necesita con urgencia comenzar a dialogar y discutirlo. Habiendo dicho eso, yo creo que es importante y me uno a las palabras de Héctor Luis con relación a que cierto que todos y todas tenemos el derecho a votar si cumplimos con los requisitos conforme, ¿verdad?, a la ley, pero que si yo no estoy inscrita, habré tenido el derecho, pero no tuve la oportunidad, así que se convierte en académico ese derecho, de nada me sirve el derecho. Y por eso la importancia. En Puerto Rico nosotros pasamos hace quizá 2 meses atrás, yo diría, la experiencia de haber visto una fila larguísima en la Universidad de Puerto Rico, si recuerdo correctamente, el recinto de Río Piedra, cuando se le hizo un llamado a los jóvenes que no estaban inscritos para que fueran a inscribirse. Así que, aun cuando yo creo que hay mucho desánimo entre muchas personas, creo que el gobierno de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, tiene que establecer un plan urgente para ese interés que vimos en aquella ocasión de los jóvenes, convertirlo en acción y que se puedan inscribir. Estas elecciones son sumamente importantes para Puerto Rico y como tú decías, José Alfredo, al principio de la conversación, todo y toda la que tenga el derecho a votar debería poder hacerlo. Y el primer paso para eso es que todo el que pueda votar debe poderse inscribir. Con relación al uso de la tecnología, yo a base de lo que he leído, hay opiniones diferentes. Hay jurisdicciones donde sí confían en sistemas del Internet para permitir que el elector pueda inscribirse, pueda hacer cambios a información suya como elector, etcétera. Hay otras que entienden que ni para allá van a mirar. Me parece que hay consenso que cuando se habla de Internet de elección, ni para allá van a mirar, pero hay muchas jurisdicciones que ni tan siquiera para asuntos como la inscripción y como el cambio de información de los electores. Yo no sé si Puerto Rico está listo. Yo sí te puedo compartir y con las personas que nos están acompañando esta tarde, que ya el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha dicho que él está consciente que ante la pandemia las cosas no se pueden seguir haciendo igual. Eso que normalmente se hace de ir hasta la JIP y allí inscribirte, quizás no es alternativa. Y escuchaba al presidente de la comisión adelantar que él está en diálogo con compañías que tienen sistemas de internet, pero que él le parece que lo que va a terminar haciendo es lo que nosotros hacemos en Puerto Rico en la mayor parte de los sescos, sesco, que tú de alguna forma pides una cita, te dan una cita, te dicen el día y la hora, y entonces tener en la JIP allí físicamente a esta persona que se quiere inscribir o quiere hacer algún cambio en su expediente como lector, pero físicamente estando allí, pero solamente llega porque de antemano le han dicho el día y la hora que puede llegar. Y yo creo que esa forma es bien responsable, porque yo tengo que decir, yo soy de la escuela que la salud antes que ninguna otra cosa. Y si nosotros vamos a pedirle a estos compañeros y compañeras en la JIP que se sienten allí y reciban público, tenemos que comprometernos, porque yo creo que es una responsabilidad moral, tenemos que comprometernos que la forma en que se va a dar la inscripción para estas próximas elecciones no va a ser igual, que siempre se ha hecho y que va ¿verdad?, a incluir todas las medidas absolutamente necesarias para proteger la salud de esos buenos compañeros. Déjame pasar porque tenemos mucho material que coger al día de la votación.
Yo creo que tenemos un consenso los tres, digo, yo estoy aquí de moderador, pero de que Están votando, están votando. la manera que votamos, que se vota, que la norma aquí es ir al colegio de votación el día de las elecciones a votar por unas horas específicas, resultaría inadecuada de acuerdo a los niveles de participación dentro de esta pandemia. Zoe, ¿cómo tú ves eso? O sea, ¿cómo tú ves el colegio de votación, el impacto de la pandemia sobre el colegio de votación? Tú sabes, nosotros tenemos en Puerto Rico varios eventos eleccionarios. Nosotros vamos a tener las primarias presidenciales, que el presidente del Partido Demócrata ha adelantado que deben ser para finales de junio, principios de julio. Tenemos primarias locales y tenemos las elecciones y el mismo día debe haber un plebiscito también. Y yo creo, insisto, que lo primero que hay que hacer es que si nosotros le vamos a pedir a los compañeros funcionarios de colegio que estén en esos lugares, en esos centros, esperando a la gente para que vaya a votar, lo primero que hay que hacer es que se tienen que nuevamente tomar las medidas necesarias porque tiene que haber un compromiso moral con salvaguardar la salud de toda esa gente. Habiendo dicho eso, yo quiero, si me permite, José Alfredo y Héctor Luis y quienes nos acompañan hoy, yo quiero compartir con ustedes, esto no está pasando en Puerto Rico nada más, lo que pasa es que nosotros estamos un poco atrasados y por eso nuevamente gracias a la Fundación por estarlo hablando ya por fin. Ya en otras jurisdicciones se están tomando medidas de cómo enfrentar, de hecho, comparto con ustedes que 53 países ya han atrasado las elecciones y 18 de esos países son elecciones a nivel nacional porque entienden que no importa las medidas que se pudieran tomar, la salud de la gente se va a ver ¿verdad? En riesgo y prefieren atrasarla. Pero quiero compartir con ustedes que el CDC sacó unos guidelines que establecen qué es lo que se debe hacer o qué medidas se deben tomar para evitar, dentro de lo que se pueda, el riesgo al contagio. Hablan, por un lado, de las medidas de protección para los funcionarios que van a estar en esos centros de votación y para los electores. Rapidito, hablan, como siempre, de limpiar, de desinfectar, de usar el equipo de protección personal, distanciamiento social, que yo no sé cuán posible es en algunos de los lugares que nosotros tenemos en Puerto Rico, controlar el número de personas que haya a la vez votando, cuando entren los electores no saludarse físicamente, pero ellos, el CDC, insiste en que además de estas medidas, si vas a permitir que los electores vayan a los centros de votación, ellos insisten que las jurisdicciones evalúen con mucho sentido de responsabilidad métodos alternos que eviten las jurisdicciones o que provoquen que la menor cantidad posible de electores tenga que ir físicamente. Y entonces mencionan lo que un poco tú adelantabas, José Alfredo, el voto adelantado, el voto por correo. De hecho, han inclusive utilizado, hoy mismo se está dando una votación en el Distrito 25 de California y están utilizando como alternativa Servicarro. Llega el elector, como estamos haciendo en Puerto Rico las pruebas, algunas por Servicarro, pues igual llega el elector y en lugar de bajarse, vota desde su carro y entrega la papeleta. Así que me parece que para mí, lo primero es, la prioridad es reducir al máximo, o de quizás al mínimo, debo decir, reducir al mínimo la cantidad de personas que tengan que ir físicamente. Y si de todas formas, y estoy segura que sí, que de todas formas vamos a tener que permitir el voto en persona, pues una vez se decida eso, se abran los menos colegios posibles. Yo no sé si Héctor me va a matar por lo que voy a decir ahora, pero yo hasta permitiría que la gente vaya al colegio que quiera, al más cerca que le quede, aunque no se supone que vote ahí. Yo no sé si se puede, no sé si Héctor está en contra, pero yo creo que hacérselo lo más fácil posible al elector y asegurarnos que tenemos las medidas para cuidar la salud de los funcionarios y de ese elector o electora que llega al centro de votación. Déjame traer un tema. O sea, si bien un elector cuando acude un día de elecciones a votar, entra en contacto con quizás 4 o 5 personas. El funcionario de colegio entra en contacto con miles, porque
cada elector pasa por frente de él o de ella. Héctor Luis, tu experiencia como comisionado electoral y que ha seguido esto año tras año. El problema de reclutar funcionarios dentro de este clima, ¿cómo tú lo ves? Y su Yo creo que Zoe trajo un punto muy válido, y es que aquí ha habido progresivamente problemas reclutando los funcionarios de colegio de ambos partidos políticos principales y del PIB, ciertamente. ¿Qué pasa? Lo que ha hecho la comisión es ir agrupando más electores en menos colegios. Por eso, en la última elección, yo tuve que hacer más de 1 hora y media de fila, igual que todos los que estábamos allí. Lo que eso representa es que la comisión ha reducido el número de colegios, aumentando el número de electores por colegio. El resultado de eso en esta pandemia es un asunto bien delicado. ¿Por qué? Porque obviamente a menos de 6 meses de las elecciones, aquí nosotros vamos a mantener un distanciamiento social de aquí a noviembre y ciertamente en las primarias en agosto. O sea, esto no se va a ir de un día para otro. El cuidado preventivo de nuestros funcionarios de colegio tiene que ser algo convincente. ¿Por qué? Porque ¿qué funcionarios el PNP o el Partido Popular va a reclutar si entienden que están en riesgo viendo 200 y 300 personas que ellos no saben de dónde vienen? Si tienen la mascarilla, si no tienen la mascarilla. O sea, el contacto de los funcionarios con los electores. O sea, esto es una situación que requiere pensamiento. Yo me recuerdo que Belaval, el comisionado del PNP, siempre me decía que 4 ojos ven más que 2, aunque él decía que los 2 de él eran los mejores del mundo, pero y yo me acostumbré a eso, a que estas cosas los funcionarios de los partidos tienen que dialogarlo, a ver cuáles son las medidas para ganarse la confianza de los funcionarios de colegio y de los electores. También a nivel de colegio, la otra vez, tú no puedes tener 1 hora y media a todo el mundo haciendo filas, por lo tanto, tienes que distribuir esa población. Ahora se está promoviendo que haya más horas de votación. Quizás tienes que bregar con una de 2 formas, una que la vamos a discutir más tarde, pero puedes tener un horario preferente como hacen unos comercios para las personas de mayor edad. O sea, que si tú abres a las 8 de la mañana, de 8 a 10, como hacen unos negocios, ¿verdad? Pues atienden la población más vulnerable nuestra, que de hecho es la más peligrosa que está en este virus, o estamos, ¿verdad? Pero tienen que bregar con eso para que se le facilite el camino al electorado de manera que no haya congestión. Hay otra medida, ¿verdad? De darle el voto de otra forma, o sea, por correo, a una parte de esa población. Algo que dijo Zoe, pues yo quisiera, como ella predijo, pues tener mi observación, ¿verdad? El colegio que a usted le puede quedar más cerca de su hogar es posible que no sea dentro de su precinto ni de su municipio. O sea, si tú le dices a la gente, vaya a lo más cerca que le queda, hay mucha gente que quedan en el borde de un municipio o en el borde de un distrito representativo o en el borde de un distrito senatorial. Eso, y la escuela más cerca a veces no queda en ese distrito. Entonces usted no puede llamar a la gente necesariamente a donde más cerca, porque le puede llamar a votar por la papeleta que no es y se la van a negar, y después ese problema, el resultado es que no le van a contar el voto. Así que yo tengo que decir que esa medida de vaya al colegio más cerca de su hogar puede traer más problemas de los que resuelve. Sin embargo, entiendo que ella tiene toda la razón en darle la prioridad a la salud. Tú no puedes tener una disyuntiva como tuvieron en Wisconsin, en que tú tienes que arriesgar tu vida para emitir tu voto. En la Guerra Civil Americana hubo votos, los soldados votaron. O sea, nosotros tenemos como pueblo que buscar los cauces del consenso y de la confianza. Yo he sido producto de ver eso. He visto cómo nos pusimos de acuerdo en la ley electoral del 83. Me honró el gobernador Fortuño nombrándome a la Junta de Redistribución Electoral, igual que la gobernadora Sila Calderón. O sea,
se pusieron de acuerdo en las máquinas de escrutinio electrónico hace 4 años. O sea, e invertimos $30 millones, que es contrario al voto electrónico, que es otra cosa. O sea, que nosotros como pueblo, a esta hora de la pandemia, a esta hora de estar en una situación novel por completo, de 6 meses, menos de 6 meses para las elecciones, tenemos, como dice Zoe, que actuar rápidamente, porque si no, estas medidas que estamos discutiendo, hay una norma en derecho electoral y es que 1 onza de un ejercicio práctico del derecho es mejor que 1 libra de buenas intenciones. Porque usted puede tener las buenas intenciones, pero usted tiene que dar sistema de inscripción, tiene que hacer papeletas, tiene que distribuirlas, tiene que reclutar funcionarios, tiene que distribuirle a las HIPS las pruebas, tienes que distribuirle las mascarillas a los electores que vayan a los colegios y a los funcionarios. O sea, eso es un montaje que requiere logística y recursos invertidos y comunicados, porque si tú no comunicas, no vas a poderlos reclutar. Y una gran planificación. Y sin duda, yo creo que una de las metas debe ser qué medidas alternas se pueden llevar a cabo para descongestionar esos colegios ese día de votación. Hay 2, ya ustedes las han ido mencionando y algunos de los que han ido haciendo preguntas las han mencionado. Y vamos a cogerla una por una. La ampliación del voto adelantado. Yo sé que a Héctor Luis no le gusta lo que ha planteado el Brennan Center sobre este tema, pero yo lo quiero tirar aquí inicialmente para provocar la discusión y que entonces SOE inicie la discusión del voto por adelantado. El Brennan Center dice que los estados, y entendamos que Puerto Rico, aquí hay que mirarlo como estado, que no lo han hecho, deben legislar permitiendo abrir ciertos colegios de votación para que se pueda votar por adelantado. Y el centro sugiere que el mínimo sea 5 días, incluyendo un sábado y un domingo. Digo, aquí a duras penas podemos discutir si se debe ampliar horas para empezar a hablar de días, pero debemos provocar la discusión. Eso es, ¿cómo se diferencia cuando hablamos de voto adelantado? Esto no es la forma normal que estamos acostumbrados al concepto en Puerto Rico. ¿A qué se refieren aquí en contraste con lo que hacemos, lo que aquí llamamos voto adelantado? Mira, yo creo que, me imagino que todos los que nos acompañan esta tarde saben que aquí en Puerto Rico voto adelantado, como nosotros lo entendemos, es para ciertos grupos que días antes de las elecciones, porque ese día van a estar lo más seguro trabajando en turnos, por dar ejemplos, policía, oficiales correccionales, de hecho los mismos confinados y confinadas votan por voto adelantado, pero eso lo que significa es, y por eso es que para mí esta no es la mejor opción, para mí esta no es la alternativa, yo creo más en el, y lo discutimos, sé que lo vamos a discutir más adelante, pero el voto por correo o ausente sin yo tener que ir físicamente. Pero el voto adelantado requiere que días antes de las elecciones tú tengas a esos funcionarios nuevamente en un centro de votación para que esos que han decidido votar antes del día de las elecciones puedan llegar hasta allí y físicamente hacer lo que normalmente harían el día de las elecciones. Así que yo creo que es una alternativa y a base de lo que he leído, en bastantes jurisdicciones la han utilizado, particularmente en los estados de Estados Unidos. Pero yo creo que aquí hay consenso de que la prioridad tiene que ser la salud. Y si hay otro método alterno que signifique que la persona no necesariamente tenga que ir físicamente hasta allí, pues yo lo prefiero. Por eso es que a mí el voto adelantado, aunque sí tendría el efecto excelente, buenísimo, de reducir el número de personas que el día de las elecciones tenga que ir hasta el centro de votaciones, pero de todas formas exige las medidas para otra vez cuidar no solamente a los funcionarios, sino a los electores. Así que yo trataría eso como tercera alternativa, yo trataría otros métodos alternos, le daría prioridad a otros. Héctor Luis. Bueno, en la India se vota por un mes. O sea, en la India van llevando los colegios
Pero la población allí es mayor que la nuestra, si mal no recuerdo. Hay dos o tres. Eso es difícil de equivocarse, porque la India es la democracia más grande del mundo. Yo no estoy en contra del voto adelantado, contrario a tu percepción. Creo, digamos, que se podría hacer si conseguimos, si es un problema real, funcionarios de colegio, tú puedes poner, o sea, porque aquí lo que yo dije o sea, las cosas no son ideas que se pueden tirar a lo loco, porque la realidad se impone sobre las buenas ideas. Tú podrías abrir, digamos, los colegios el domingo antes de las elecciones para que todas las personas de más de 60, 70 años puedan ir a votar allí. Y de esa manera los tratas con un distanciamiento más cómodo. Zoe puede llevar a su papá, lo lleva a votar, vota, y el día de las elecciones tenemos una congestión mucho menor. Claro, eso impone un peso real de abrir un colegio por escuela, de tener los funcionarios, de tener las medidas, pero yo creo, conociendo los problemas de la otra opción, que eso va a ser una alternativa que los partidos deben discutir ya. O sea, esto no lo puedes dejar para octubre o septiembre, porque todas esas discusiones, octubre y septiembre, no son viables implantarlas. Por lo tanto, yo creo que esto de quizás por esta elección, ¿verdad?, abrir, digamos, el domingo, el sábado, lo que sugiere bien este Brennan Center, antes del martes, para atender un grupo que le facilitemos al voto. ¿Quiénes son la población más afectada aquí? Las personas mayores adultas, que son las más víctimas del virus, ¿verdad? Y además tú no los puedes tener 3 horas o 2 horas haciendo fila como la otra vez, porque ahora va a ser peor, porque ahora si dejo la comisión va a haber esa fila con el distanciamiento, la fila va a llegar fuera de la escuela. ¿Y qué va a pasar ahí? Que va gente que se ven esa fila y salen corriendo. Pero Héctor, déjame hacerte una pregunta como comisionado electoral. Y si, bueno, pero si modificamos nuestra manera de ver el funcionario electoral, el funcionario de colegio, que parte del disuasivo es que ir allí a meterle horas largas. ¿Por qué no puede haber turnos? O sea, tú tienes un voto adelantado, no va a haber, no se van a sentar a contar votos. El día que se vota adelantado, se va a sentar a procesar y echar las papeletas en la máquina. Y eso tiene que haber una buena custodia, pero el funcionario de colegio puede ir por 4 horas y puede ser más fácil. José Alfredo, yo añadiría antes de que... No aparecen. José Luis, si tú los dejas ahí, te queda tu funcionario. Añadiría un elemento nada más, servicarro. Si vamos a hacer voto adelantado, pues que no se tenga que bajar el elector y lo hacemos servicarro, no sé. Bueno, pero eso va a tener, eso yo creo que la manera de hacer eso es lo que nos lleva al próximo tema. La otra manera de descongestionar los colegios es votando por correo. Votando por correo es, déjame explicarlo rápidamente. O sea, ahora mismo, ese es el gran tema en los Estados Unidos. Hay 5 estados donde la norma es que se vota por correo. Tienen colegios, pero el elector, la manera que comúnmente vota es por correo. Washington State, por ejemplo, el 99% vota por correo. Hay 16 estados que requieren que se justifique para tener derecho a votar por correo. Puerto Rico hasta este momento es una jurisdicción donde solo está disponible el voto por correo para algunos, estudiantes, soldados, etcétera. No universalmente. Pero en Estados Unidos, aunque hay 16 estados están de esa misma manera, ya la mitad temporalmente han cambiado a un sistema de voto por correo universal. El que quiera votar por correo lo puede solicitar. Y esto, pues, 27 de los estados lo combinan con colegios de votación, que en todo caso sería lo que se haría aquí. Yo creo que Héctor Luis,
estoy poniendo para los que están viendo por su computadora el flujo de cómo se lleva a cabo el voto por correo en Washington State, pero quiero que Héctor Luis explique cómo se hace aquí actualmente para nosotros proyectar cómo esto podría llevarse a un nivel, no donde voten 10, 20 mil, 30 mil personas por correo, sino potencialmente muchísimos más. Así que, Héctor, ¿cómo es que se hace? Y los issues, yo creo que lo que está en la mente de la gente es, ¿el voto es verdaderamente anónimo? ¿Cómo es que se logra esa anonimidad? La seguridad y los distintos issues que vamos primero al proceso y después discutimos los problemas. Bueno, aquí el voto por correo ha sido un voto por excepción. ¿Por qué? Porque no hay funcionarios de colegio, no hay marca al momento de votar, usted no sabe cómo se hacen todos los procesos. Pero ¿cómo se ha atajado esa situación? Pues yo era el voting officer de la reserva aquí en Puerto Rico y me tuve que adiestrar, ¿verdad? Y como en la comisión lo que hacemos es que recibimos una petición de voto por correo. Los militares, los estudiantes y otras personas que la ley le permite a un funcionario que va a estar, funcionario federal, un funcionario que va a estar fuera de solicita con unas semanas de anticipación el voto por correo. La comisión hace una junta de voto ausente, le dicen JAWA, y entonces coteja de que esta persona ha solicitado e ingresa en la computadora cuando le envía la papeleta. Le envía la papeleta en dos sobres. Eso es importante porque el otro día la compañera Zoela Boy me preguntó, ¿verdad?, que cómo era el anonimato de esto. En el sobre de afuera, digamos, el registrador de la universidad tiene que firmarlo, diciendo, mire, este estudiante está aquí matriculado, está al frente de mí, y la papeleta está en blanco y va a votar en privacidad. Y él firma por fuera el forme, es como una affidavit, ¿verdad? Y el estudiante también. Entonces él vota, pone el sobre de las papeletas que le tocan votar, porque eso es importante, eso es administrativo, porque el estudiante que vive en el precinto 1, donde vive José Alfredo, de San Juan, tiene derecho a votar por el representante del 1, por el senador de San Juan, por el comisionado residente y el gobernador. No tiene, ahí por el alcalde, no tiene derecho a votar por el representante del 2. O sea que la papeleta que se le manda a ese elector, hay que estar seguro que sea la que le toca. Entonces eso se pone en un sobre dentro. Cuando llega eso a la comisión, se van cotejando los datos. Este elector es el correcto y entonces se ponen 110 urnas por precinto y se van depositando en esa urna. No se abren, se van depositando y se va a trabajar. De manera que el día de las elecciones a las 3 de la tarde se abren esas urnas y se cuentan los votos. ¿Qué pasa? En Wisconsin fue al Tribunal Supremo de Estados Unidos porque ¿qué pasa con las papeletas que llegan después de la hora de votación? Oye, si llegan 3 semanas después, es un problema, ¿verdad?, que vamos a atender de inmediato. Pero ese es el proceso, como me pediste que... Entonces, pues, ese proceso protege la secretividad del voto. ¿Qué pasa? En un momento, aquí la policía votaba en los cuarteles y votaba aparte y los confinados aparte. Nosotros objetamos, tanto el PNP como nosotros, espérate, pero es que ese voto se sabe. Entonces, ¿cómo votó? ¿Quién eligió al gobernador? Si fue la policía como en el 80 o si fue... O sea, que entonces tú quieres evitar que se identifique no solamente la persona, sino los grupos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos juntos a todo el voto adelantado, todo el voto, el de los estudiantes, el de los militares, de manera que tú no puedas identificar un grupo, porque la gente lo que no entiende es que si tú depositas un voto secreto en una papeleta y es una papeleta que va en esa urna, pues tu voto no es secreto nada. O sea, o sea, tú tienes un sobre donde tú estás identificado, pero cuando llega ese sobre a la comisión, ellos anotan que Héctor Luis Acevedo votó por correo, se recibió su papeleta, abren ese sobre, adentro hay otro sobre que ya solo identifica el precinto. Correcto. Y adentro de ese sobre están las papeletas tuyas, eso se echa en la urna
y ya nadie sabe cómo votó Héctor Luis Eso es Acevedo. correcto. Eso es correcto. Entonces, ok. De hecho, José Alfredo, si me permites, iba a mencionar que uno de los problemas con el voto por Internet es ese mismo. Que el voto por Internet, lo que, ¿verdad? A base de lo que he podido leer, la recomendación es no utilizarlo porque, entre otras cosas, no se puede separar la identidad del lector o la lectora de su voto. Las plataformas no lo permiten todavía. Y aunque nos digan que lo pueden hacer, nadie se lo va a creer. Bueno, ahora, pero lo que estoy diciendo es que independientemente uno crea o no en esto, uno de los problemas reales es eso, es como no hay plataforma, hasta lo que, insisto, lo que he leído, no hay plataforma en el Internet todavía que permita hacer esa separación. Y entonces, ahorita hablábamos que votar no es solamente ir a votar, es que te puedas inscribir, pero también votar, el derecho a votar incluye que el voto sea secreto. Así que si la forma en que se va a ofrecer los métodos alternos de votación no van a permitir esa secretividad, creo que se debe descartar por lo menos hasta que se pueda asegurar que el voto es secreto. Y lo otro que quería comentar, si me permite, ese problema del Tribunal Supremo de hasta cuándo se iban a poder recibir las papeletas para que se contaran en la votación, yo creo que eso es un elemento adicional a lo que hace unos minutos atrás hablábamos, y creo que los tres estamos de acuerdo, en que los partidos políticos ya tienen que sentarse a discutir todo esto. Yo no estoy diciendo, de hecho, yo no me atrevo a decir si Puerto Rico puede hacerlo del voto adelantado, aunque a base de lo que conozco es el método alterno preferido para mí, pero yo no sé si hay el dinero. La Comisión Estatal de Elecciones ha hecho público que ellos han pedido dinero y nada más para hablar de las primarias locales, creo que la Junta solamente le autorizó 5.4 millones y ellos habían pedido 13 millones, por dar un ejemplo. Así que hay problemas de presupuesto, hay problemas de cuánto más va a costar, porque lo que han hecho muchas jurisdicciones es que le envían a todo el mundo, diferente a lo que explicaba Héctor Luis, le envían a todos los constituyentes o posibles electores elegibles, la papeleta para enviarla por correo y luego el constituyente o elector la envía de vuelta por correo o la puede echar en un buzón o puede físicamente ir a entregarla. Así que sin saber si se puede, yo invito a los partidos, a la Comisión Estatal de Elecciones, que con urgencia se sienten a buscarle alternativas a esto, porque, insisto, deberíamos lograr que en las elecciones de este año 2020 la menos cantidad de gente que tenga que ir al colegio es mejor para todo el mundo, okay, para los funcionarios y para el elector. Déjame traer, o sea, vieron ahí en una pantalla que también este voto por correo no es solo que vas al buzón del correo de echarlo, sino que colocan buzones de votación en distintos lugares donde uno puede ir y ahí uno está seguro que esa papeleta llega porque uno la echó ahí. Ahora, ya hay preguntas de que le preocupa a algunas personas el voto, creo que es el voto de SOE de drive-thru. Si uno está con mascarilla, ¿cómo el que recibe la papeleta sabe que el que está entregando la papeleta es ese elector? Pero antes de eso, vamos a mirar, quiero tocar rapidito, problemas administrativos que confronta el voto por correo en Puerto Rico. Problemas con las direcciones, problemas con las firmas. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo firmé en el registro electoral, o sea, contra qué firma mía es que van a comparar esa firma. Problemas con las papeletas. ¿Hasta dónde podemos llegar a atender estos problemas para maximizar el voto por correo en estas elecciones? ¿Qué ustedes opinan de eso? Yo quisiera solamente mencionar que por eso tenemos que buscar todas las opciones y hacer pruebas de campo. Y eso pues no se pueden hacer en octubre, tienen que hacer temprano. Mi experiencia es que el sistema de correo en Puerto Rico con las direcciones electorales tiene serios problemas. Una vez el Tribunal Electoral envió unas notificaciones y la devolución fue tanta que tuvimos que abandonar. Y eso fue antes de
eliminar una línea que eliminó el gobierno, el correo. En el caso mío me eliminaron la urbanización. Yo no recibo las notificaciones del gobierno federal, ni la del Seguro Social, ni la del Ejército de los Estados Unidos. Gracias a Dios que llega a la cuenta, al cheque directo a la cuenta de banco mía. Pero yo ahora mismo estoy buscando los W2 forms y eso porque no me llegan, porque pusieron calle 1 San Juan. Imagínense cuántas calle 1 hay en San Juan y no me llegan. Imagínense una papeleta. O sea, yo le mostré a los dos compañeros que aquí me llegó a mí una carta de Aguadilla, Puerto Rico, donde dentro había la misma carta con la misma dirección y un papelito amarillo que decía dirección incompleta. Una máquina puso eso y con la misma dirección me llegó a mí después. O sea, este asunto de las direcciones en Puerto Rico, yo no sé en Washington State, no sé en otro, es una idea que puede derrotar la realidad del correo. En un seminario que cogimos en la Universidad de Stanford por este mismo sistema webinar, el profesor Persily, que fue asesor de la Junta de Redistribución Electoral en Puerto Rico, dijo allí: acostúmbrense a que los resultados no van a estar la noche de las elecciones. Cuando yo oí eso, porque van a llegar cartas después y miles de votos después, decía él. Yo ahí, conociendo, ¿verdad?, la cultura nuestra, y espérate, esto hay que dialogarlo bien, ver los términos que se pueden enviar, cuándo se deben recibir, hablar con el correo, porque nosotros estamos hablando de voto por el correo aquí, pero ninguno de nosotros ni la comisión controla nada del overtime de los correos. Lo vimos en el huracán. O sea, y si tú le mandas 20 o 30 mil votos más, pues te lo pueden entregar una semana después de las elecciones. ¿Y qué va a pasar en este país? Entonces, pues esas cosas no se pueden dejar en el aire. Lo que yo quiero significar. Y el voto por correo, yo estaba dialogando esta mañana, creo que no se puede hacer en términos masivos a todo el mundo, pero quizás se puede coger al grupo más afectado por esta pandemia, al más peligroso y el más vulnerable de una fila en los colegios electorales. Le podemos dar la opción de que vayan a votar el domingo a las personas que tengan más de determinada edad. Me dijeron esta mañana que el número, cuando lo tiraron por edades, es altísimo, del número de electores con edades bien altas. Por lo tanto, sabe Dios, tenemos que subir el dintel, ¿verdad?, para hacerlo manejable. Y eso es una posibilidad a la cual yo personalmente, sin obligar a nadie, estoy abierto a discutir. Creo que debemos verlo, debemos experimentar si el correo puede manejar esto, si la junta de voto ausente se puede habilitar, porque eso es otra cosa. Si te llegan 30,000 papeletas, ¿quién las va a contar en diferentes precintos? Vas a tener, son retos, son preocupaciones. Hay una pregunta aquí que hace uno de los asistentes sobre el ballot drop box. Si el ballot drop box tiene que estar dividido por precinto. No, o sea, el sobre va a decir. Yo creo que uno podría echar la papeleta en cualquier buzón de esos que aparezca donde sea. Ya en la comisión tendrán que hacer el sorteo. Ahora, Héctor, ok, las direcciones pueden estar malas. Vamos a decir que al 50% de la gente no le llegue la papeleta por problemas de dirección. Pero esto es un tema medio vacío o vaso medio lleno. Eso quiere decir que al otro 50% sí le llegó. Y sí estarían logrando descongestionar el colegio de votación. Habría un tema de que alguna gente no va a tener la opción de votar por correo que le gustaría porque hubo un problema en su dirección, pero yo no creo que haya un derecho fundamental a votar por correo. O sea, mientras estamos modificando, habría que purificar esas listas, mejorar esas listas, pero a corto plazo. ¿Por qué no sería bueno que aunque solo le llegue a la mitad, pues le llegó a la mitad? No, pero es que tú tienes que tener mucho cuidado con las consecuencias de lo que tú estás diciendo. Si tú dejas una cantidad alta de votos sin contar, porque no llegaron, entonces tú tienes los resultados de las elecciones. Héctor, estoy en el aire. Héctor, estoy en la dirección
de la comisión enviando la papeleta. El que no la recibe porque el correo no se le entregó, se sabe que tiene que ir a votar, como tradicionalmente vota. Tú estás hablando de la dirección de vuelta. Bueno, en la dirección de vuelta quizás puedes decir, pues vamos a discutir si el recibo va a ser en los buzones. Bueno, yo no tengo y problema solo hacemos buzones. Fíjate, yo no tengo problema con el recibo porque para todos los efectos es lo mismo que devolverlo por correo. Lo único que estás usando unos correos alternos para habilitar eso, tienes que darle custodia a esos documentos, pero, o sea, que aquí no se puede dejar las cosas sueltas. Pero yo creo que eso es manejable. Lo que no estoy seguro que sea manejable es el número de direcciones. Por eso yo tiendo a pensar dos cosas. Uno, que lo dialoguen ahora, que hagan unas pruebas de campo, que digan, bueno, porque yo esta mañana oí unos números peores que los que yo tenía. Si eso no funciona por las direcciones, porque es masivo, corremos el riesgo de mandar un montón de papeletas y entonces no se sabe el resultado de las elecciones, pues esas papeletas no se sabe dónde están. Y una persona que esté en ese listado, sabe Dios, entonces tiene otro problema. Así que yo tendería, mi instinto es que veamos ese sistema, lo dialogamos y hagamos un nivel dirigido a la gente más vulnerable, que sean las personas de mayor edad, que sea un grupo más controlado, que aseguremos que se le envía a tiempo y que si hay algún problema tengamos un plan B para hacerle llegar esa solución a la persona, porque nos van a devolver un montón de papeletas y entonces, ¿qué tú haces con ese lector? Pero yo creo entonces que a mí me parece que estamos diciendo, aquí lo importante es que hayan alternativas. Que antes de que llegue el momento, la gente que tiene la responsabilidad haya hecho el trabajo que le toca hacer y mirar todas estas alternativas, ver los pros y los cons y decida si en efecto en Puerto Rico se puede. Porque hablábamos de los problemas del voto por correo, de las direcciones, etcétera. Está también la persona que le llega eso a la mesa y lo deja en la mesa y no lo hace. Pero yo creo que aquí, para mí, las dos cosas más importantes es tratar de que hayan alternativas para que la menos cantidad de gente llegue a los colegios físicamente por la salud. Y lo segundo es, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros tenemos que darle las alternativas a las personas para que cada uno y cada una decida, porque lo peor que yo creo que le puede pasar a nuestra isla es que poca gente vote y que la composición del electorado el 3 de noviembre no represente a los puertorriqueños y las puertorriqueñas, porque vaya un grupo, el otro no. Por ejemplo, ese grupo que son los más vulnerables ante el contagio del COVID-19, lo van a pensar más si tienen que ir, así que vamos a darle otras alternativas. Lo que estoy diciendo al final es, lo que tiene que hacer la responsabilidad desde mi punto de vista de los partidos y de la Comisión Estatal de Elecciones es buscar cuáles son las alternativas para podérselas brindar al pueblo puertorriqueño para que más cantidad vote, pero tiene que hacerlo ya. Y por eso, insisto, qué bueno que lo estamos hablando porque deberían ya ellos estar hablando. Ahora, una de las preguntas, y creo que Héctor Luis va a ser el que quiere contestarla, pero una de las preguntas que estoy recibiendo es que si en la opinión de los panelistas, la reforma electoral que está pendiente ante la firma o veto de la gobernadora adelanta en algo al país para estas preocupaciones que estamos planteando aquí, para prepararlo para votos ante la pandemia. Yo creo que hay un consenso de que si no se hace nada, los colegios de votación van a resultar inadecuados y vamos a tener un problema serio ese día. Aquí hemos planteado las dos alternativas obvias: ampliar las horas o los días de votación, introducir el voto por correo, ya sea devolviendo por correo, ya sea con buzones, ya sea ambas. Una mezcla de todo esto. La pregunta es si el proyecto que está ante la firma de la gobernadora, que se aprobó por la legislatura antes de la pandemia, ¿verdad? Sienta las bases para tomar acción. Héctor. Este proyecto, el PDLS 1314,
dispone el voto electrónico para todo el voto ausente y el voto de personas que tienen problemas de movilidad, incluyendo los encamados. O sea, que los encamados ahora tienen que votar por computadora. O sea, antes los mandaban a buscar al correo en el intento que hubo en el 2012 y ahora los ponen a votar por computadora. El voto electrónico que propone eso ahí tiene la oposición, como lo ha señalado Soel, no solamente por problemas de el anonimato, sino la identidad. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia le escribió a la gobernadora diciéndole, miren, no se mete en eso, que eso es vulnerable. Se sabe la identidad del elector, lo pueden cambiarle la identidad y los resultados. Se lo dijeron todo el mundo a la gobernadora. El único sitio bajo la bandera americana que está proponiendo el voto electrónico es la legislatura de Puerto Rico. El único. Y se lo ha dicho todo el mundo. Ahora, yo no veo cómo ella va. Pero aún sea por eso, habría tiempo para establecer. Estamos en contra del voto electrónico, pero en términos reales, si no existe un sistema ya en ninguna jurisdicción de los Estados Unidos electoral para el voto electrónico, ¿cómo podemos pensar que aquí, en el tiempo que falta, van a poder establecer uno que sea confiable si no lo ha logrado ninguna jurisdicción de los Estados Unidos? Pero yo le voy a decir lo siguiente. Aquí estábamos hablando, ¿verdad? Zoe dijo que ella no favorecía el voto electrónico. Kenneth McClinton lo dijo también. En Estados Unidos se lo ha dicho el gobierno federal. Ayer yo les envié eso, el gobierno federal advirtiéndole que esto es de alta vulnerabilidad. Aquí tenemos que ver las opciones y el dinero de las opciones, porque nosotros podemos hablar, o la comisión se puso a hablar de unas cosas, y el dinero, ¿dónde está? Hoy se lo dice la Junta Fiscal. O sea, si nosotros vamos a hacer un voto por correo, eso significa millones de dólares. Eso no son 100,000 pesos. O sea, eso no es así. Quizás tenga que intervenir el gobierno federal con el sistema de correo para costear eso para Puerto Rico. Ese proyecto lo presentaron en la Cámara y Trump ni los republicanos lo van a aprobar, es lo que han anunciado. Y yo no creo que nosotros, a menos de 6 meses, podamos depender de lo que vaya a pasar fuera de nuestro control. O sea, nosotros tenemos que implantar esto, ver cuánto nos cuesta tal grupo y montar el sistema administrativo para eso. Bueno, eso no es... Pero okay, fuera de que la ley pone lo del voto electrónico, ¿sienta las bases para esta discusión o ustedes creen que hay que regresar a la legislatura, legislar para que se puedan mover todas estas cosas? A eso yo iba. Déjame hacer 2 comentarios. El primero es, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ya dijo que él ha recibido algo, no suficiente ni lo que necesita, pero algo de fondos federales ante la pandemia y los cambios que va a tener que hacer. No sabemos si pudiera recibir más. Eso estaría en una pregunta, pero con relación al proyecto, y es correcto, como dice Héctor Luis, el proyecto habla de 3-4 fases para implantar en Puerto Rico el voto electrónico. Yo, mientras no haya una plataforma segura, yo no estaría de acuerdo. Pero el proyecto también habla de expandir la cantidad de personas que puedan beneficiarse del voto adelantado y del voto ausente. Así que, ante la pandemia, esa parte del proyecto sí es beneficioso porque está permitiendo cosas que hoy por ley no se permiten en Puerto Rico, porque se establece específicamente quiénes pueden votar adelantado y quiénes pueden votar ausente. Y de aquí, aquí dice que el voto ausente, que no le pueden cuestionar, es un delito cuestionarle. Si usted cumple con el voto ausente, eso lo dice aquí. Pero te exige que seas domiciliado, Héctor. No, pero cambian la definición de domicilio. No. La cambiaron. La cambiaron en conferencia, Zoe, el último día. Cambiaron la definición de domicilio rompiendo el consenso electoral desde el 82, para que le permita a una persona decidir cuál es su domicilio y no tiene que sacar tarjeta electoral ya. Pero proyecto
déjame decirle esto, si este proyecto lo aprueban, aquí no va a parar una confrontación, porque esto es un asalto a mano armada, de voto electrónico, de voto ausente para que voten los que no viven aquí. Así que yo espero el que proyecto las cabezas... Tengo que decirte, ¿verdad? Y no estoy poniendo en duda lo que estás diciendo, sin embargo, para estar claros en el récord. El proyecto que yo miré es el proyecto que está, entiendo yo, ante la gobernadora, es lo que se me proveyó ayer, y en el artículo 5.4 establece la definición de domicilio electoral y entiendo que esa es la definición que siempre hemos utilizado. No, la cambiaron en el conferencia. En el proyecto, cuando fue a conferencia, le metieron una definición donde el elector decide en qué domicilio quiere votar, a diferencia de la definición normal que hizo de hecho Pedro Ortiz Álvarez, y la adoptamos todos por consenso hace 30 y pico de años, que dice usted tiene que probar, ¿verdad? La persona tiene que ser en el sitio principal donde viva. Claro. Y aquí eso lo cambiaron. De regresar, Héctor. No. Aquí dice, eso lo quitaron, Zoé, lo quitaron, señores, porque con eso fue que eliminaron del registro a Gigi Fernández. Se me están saliendo de tema. En el minuto que nos queda, hay una pregunta bien rápido, que si las IP están funcionando, ustedes dijeron que abren... No están funcionando porque están esperando que lleguen las mascarillas, están esperando que lleguen a desinfectar las HIPs. Claro. Ahora Zoé tiene toda la razón. Tú no le puedes pedir a una persona que vaya a inscribir gente arriesgando su vida, ni la de ella ni la de otras personas. Así que ese calendario forzosamente se ha retrasado. Está bien, pero ok, en un minuto. Hemos tenido una discusión aquí de cosas que se tienen que hacer para lograr una elección segura. Hemos hablado de las distintas alternativas que existen. ¿Cuál es el conducto que se debe seguir para que este tipo de discusión se convierta en acción por parte del gobierno? Rápidamente, porque no tenemos, prometimos que fuera una hora. Yo creo que esa es la responsabilidad de la gobernadora. La gobernadora debe convocar a los partidos políticos y decirle, mire, nosotros tenemos esta situación en Puerto Rico y el tiempo nos corre en contra y el dinero nos corre en contra, porque todo lo que discutan tiene un efecto fiscal. O sea, ella no debe esperar, que sería un error, de que un partido político tome la iniciativa, que los presidentes de los partidos, porque ella es la que presenta el interés público, sino que designe a una persona para convocar el interés público que eso representa. Así lo hicieron con el decano Cupril, así lo han hecho con otra gente, pero no podemos perder el tiempo. Y si alguien cree que las decisiones unilaterales son más rápidas en procesos electorales, la historia responde al contrario. Zoé. Yo tengo que decir, yo creo que es responsabilidad tanto del legislativo como del ejecutivo. Y yo creo que la gobernadora puede tomar la iniciativa y hacer un llamado, como dice Héctor Luis, pero antes de eso va a tener que decidir si veta o firma este proyecto, porque es que eso va a decidir cuáles son las reglas del juego. Si lo firma, ya tenemos que aceptar esas reglas de juego. Si no lo firma, entonces pudiéramos estar hablando de otra cosa. Pudiera ser que si no lo firma, haya necesidad de todas formas de legislar. O sea, como quiera, tienes que legislar para enviar las primarias, para sacar el voto electrónico. Así que no hay duda alguna que va a tener que haber acción legislativa. Estamos corriendo contra el tiempo y hay que tomar acción, que el gobierno tome acción. Estamos de acuerdo. Bueno, quiero agradecerlos a los dos y a todos los que estuvieron presentes. No tengo autorización para identificar a algunos, pero gente importante en Puerto Rico que han estado aquí presentes y que pueden ayudar a llevar esta discusión. Así que gracias a todos ustedes. Este webinar será repetido por Facebook Live más tarde. Para los que no pudieron verlo aquí, van a tener la opción de verlo en ese momento, y ahí estará, quizás como documento de referencia para los que quieran ver los temas que están envueltos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.